Desde hace muchos años me ha llamado poderosamente la atención que, a pesar de disfrutar de experiencias trascendentales, impactantes y relativamente frecuentes, mi registro de vida fuese sufriente. Fuese sufriente. Yo sufría. Me pasaba cosas fantásticas, pero sufría. En ocasiones los registros de libertad, inspiración y creatividad solo se producían bajo circunstancias llamativas, como misiones, viajes, cosas especiales, dejando la vida cotidiana cubierta por el manto de la rutina y la mediocridad. Yo le llamaba el registro del millonario sin tarjeta, que no puede acceder a su tesoro, que no puede ir al cajero. Sin embargo, al afinarse mi percepción y al intentar empecinadamente la reconciliación en diferentes ámbitos de mi vida, fui advirtiendo que lo sagrado no estaba ausente de mi cotidianidad, sino que se expresaba de formas sutiles y sorpresivas. Al comparar esas traducciones, comencé a reflexionar sobre traducciones anteriores y comencé a advertir una gama muy diversa de situaciones en las que se expresaba ese algo más, como si fueran cabalgaduras de algo que me sobrepasaba, pero que tenían su expresión según la particular melodía, ya fuera sufriente o libertaria de ese momento. El presente trabajo de experiencia es un intento sincero de explorar esas experiencias y comunicarlas en la esperanza que generen un intercambio que nos permita acceder como conjunto y sacar conclusiones. Y ahora viene un resumen de las 16 páginas. He tenido afortunadamente una gran cantidad de experiencias trascendentales que con el tiempo, al mantener el trabajo con la fuerza, la reconciliación y la ascesis, intentando acceder a lo profundo, se han vuelto más frecuentes. Me he preguntado... El trabajo con la fuerza, como hacemos el oficio muchas veces. Tal cual. Me he preguntado cómo saber si efectivamente se trata de accesos a lo sagrado o a lo profundo, porque a mí me pasan cosas, pero que se llame así eso. Para ello decidí estudiar qué dijo Silva al respecto y las definiciones de un sabio amigo. Tuve que aceptar que, si bien está claro el contacto con lo sagrado, no puedo saber racionalmente si accedo o no accedo a lo profundo. Eso francamente no lo sé, ya que la falta de indicadores no me lo permite. Pero puedo reconocer haber estado a las puertas del mismo y que sin duda alguna ello me ayuda a vivir. Entonces, eso es por el lado de las experiencias. Cómo son, a dónde llego, qué tal llego. La verdad que en algunos casos sé y en otros casos no. Otro tanto me ha sucedido con las situaciones y experiencias posteriores, donde se expresa una carga, una fuerza, que identifico como diferente de mis capacidades normales, como con un voltaje llamativo, y que registro que no es mío. Esas experiencias abarcan una gran gama de intenciones, emociones y situaciones en un abanico que va desde la intolerancia y el fanatismo hasta la bondad sin límites, pasando por una enorme gama intermedia. Decido estudiar lo dicho por Silva al respecto, lo encuentro esclarecedor, y me doy cuenta que no todas las experiencias son traducciones. Algunas efectivamente pueden serlo, y depende de mí la orientación que tome. Descubro la importancia de la dirección de vida que escojo, no solamente en los momentos críticos, sino en la cotidianidad de mi vida. Pues que me pasan cosas, que no sé en muchos casos qué son, en otros casos más son. Que después de esas cosas, me pasan otras cosas. Y esas cosas a veces, yo creo que son traducciones, pero la mayoría no lo son. Son cosas que suceden nada más. Así que bueno, esto es como hablar de algo que es tan volátil, tan gracioso, que francamente yo voy un poquito a ciegas, pero por lo menos sé lo que me pasa. Hasta aquí ese es el encuadre, no van a encontrar mucho más que eso. Empezamos por mis experiencias en el largo camino intentando acceder al algo más. Reconozco en mí una gran pasión por las experiencias trascendentales.
Desde pequeña, cada vez que accidentalmente tenía una gran conexión con el universo, o bien una súbita transformación del espacio-tiempo, yo me empecinaba en repetirla. Mis fracasos fueron llamativos porque estas experiencias parecían eludirme posteriormente. Pero con experiencias de menor calibre, como una enorme paz interna o una gran libertad que me hacía volar, tuve mejor suerte pudiendo repetirlas, gracias a la ayuda del paisaje natural en que se habían dado y mi disposición humilde de anhelar esos registros. Un claro ejemplo de esto último fueron mis meditaciones frente al mar o en lo alto de montañas, donde luego de una evaluación de mi vida, en ese momento, pedía con mucha fuerza que me fuera bien en una situación específica, logrando una gran lucidez, mucha paz y ocasionalmente una llamativa buena suerte. Posteriormente, gracias a las herramientas dadas por Silo, pude intencionar el acceso a las experiencias trascendentales, tanto a través de sofisticados trabajos como la simple experiencia de fuerza, diaria en mi caso, que se convirtió en mi bastión de vida. Realmente, si no hiciera la experiencia de fuerza todas las mañanas, mi vida hubiera sido muy diferente. He tenido desde luego algunas experiencias muy conmovedoras, algunas de las cuales relato a continuación. Aquí hay unas cuantas y vamos a ver de qué tamaño son. Registro de lo humano en mí y en otros. Este es de 1998. En aquel momento intentábamos dar una nueva respuesta social y política en Venezuela, y para poder registrarnos como partido político necesitábamos muchas firmas en diferentes estados. Viajé sola al estado Amazonas con el objetivo de recoger una cierta cantidad de ellas en un solo día. No teníamos dinero para pasar la noche, había que ir y volver ese mismo día, sin poder quedarme el día siguiente. En la mañana había escasa gente en la calle y pocos hablaban español, usando en cambio la lengua originaria. Llegado al mediodía me dirigí a un colegio donde había padres esperando que salieran sus hijos. Comencé a girar en un sentido y en otro, pidiendo a la gente que colaborase con muy buen humor. A medida que giraba, sonreía, saludaba, explicaba muy brevemente y trataba de conectar con la gente, crecía en mí la sensación de estar rodeada de gente cálida, con necesidades y anhelos, como si ese tejido humano nos arropase mutuamente. Luego volví a girar en sentido contrario para reiniciar el ciclo de sonrisa, saludo, explicación, contacto. Desapareció el tiempo y el cansancio. Yo me sentía feliz, como si el instante fuera infinito. Comenzaron a acumularse las firmas, pero eran muy pocas comparadas con el objetivo inicial. Cuando una mujer de mediana edad me pidió que explicase lo que estaba haciendo a otra mujer mucho mayor que se encontraba retirada del grupo mirándome. Gracias a la traducción de un joven familiar, le expliqué de la iniciativa y la necesidad de firmas, y ella, prescindiendo del traductor, me preguntó algo que yo respondí lo mejor que pude, pero no entendía ni pido. La conexión fue instantánea. Nos reconocimos como mujeres con anhelos y necesidades, nos sonreímos las dos, y ella, que era la matriarca de su grupo o familia, ordenó a todos colaborar conmigo y pude reunir las firmas necesarias. Otra experiencia. Amor a la humanidad, agosto 2002. Regresando de la reunión semestral de un gran amigo, nos hospedamos en el hotel de Yaoundé, capital de Camerún. El hotel tenía amplios balcones de los cuales se veían las colinas de la ciudad densamente pobladas. Durante toda la reunión me había esforzado por sentir a los demás, por simplificar mi lenguaje y abandonar preconceptos, intentando conectar con lo mejor de toda la gente que me rodeaba. En Camerún se habla francés, inglés y además los idiomas locales, entonces había una barrera de yo hablo inglés, pero no era tan fácil. En la mañana, haciendo mi experiencia diaria con la fuerza, comencé a sentir que esas colinas estaban llenas de gente, de seres humanos,
Luego experimenté una gran conexión con ellos y comenzó a surgir un gran afecto. Esa emoción fue creciendo hasta llegar a cubrirnos como una gran ola que se irradiaba desde mí hacia los seres humanos de esa ciudad. Y yo puedo afirmar que en ese momento realmente he sentido amor a la humanidad. No se ha repetido mucho, pero en aquel momento sí. Otra experiencia esta es del 2003, dar lo mejor al otro. En los viajes al África, intentando difundir la propuesta y herramientas de liberación del nuevo humanismo, un tema llegó a obsesionarme: ¿cómo dar lo mejor? ¿Cómo saber qué es lo mejor para esa persona o ese conjunto de personas? ¿Quién soy yo para decir qué es lo mejor? Desde luego, en la preparación del viaje realizábamos un sesú de estudios sobre la situación, las posibilidades, momento de proceso, etc. Cada actividad tenía objetivos fundamentales y secundarios. Pero en muchos intercambios y en reuniones informales se planteaban interrogantes y necesidades inesperadas que no estaban previstas. Además, las dificultades del proyecto, la llamativa falta de medios, me llevaban con facilidad a mirar con lástima a los demás. Y en ese momento el otro se convertía en víctima de su situación y por lo tanto se generaba una fuerte dependencia hacia mí. Con la ayuda de una gran amiga, Mariana, aprendí que en esos momentos, cuando mi cabeza no encontraba la respuesta apropiada, podía, sin embargo, transformar esa lástima en compasión, con un fuerte registro de las infinitas posibilidades del otro, simplemente por ser humano. Un sentir que somos parte de una gran intención y una fe inconmovible que todo es posible si la intención humana va en esa dirección. Esa potente sensación posibilitaba intercambiar sobre el proyecto, confiar en el otro, prever necesidades futuras y sentir al otro en paridad, como igual, superando la dependencia. Ese enorme respeto por el otro se ha quedado grabado en mí y yo lo puedo evocar como recuerdo de África. Respetar al otro es eso. Bueno, ahora viene una del 2004 que estábamos hablando hoy precisamente. La noche del 10 de marzo del 2004. Experimenté varias pesadillas que no me dejaron dormir. Sentía una fuerte compulsión por comprender algo. Me senté en la cama y traté de reflexionar sobre las imágenes del sueño, todas relacionadas con mi partida de Argentina en el 75. Finalmente hice silencio y con sorpresa comencé a llorar muy quedamente, en silencio. Me recorría las lágrimas, pero no había sollozo. La palabra "yo no quise irme" sonaban una y otra vez mientras las lágrimas brotaban suavemente. El tiempo pasó sin darme cuenta y a medida que seguía el llanto, la comprensión aumentaba, ya que ese dolor había estado sumergido durante 29 años. En el año 75, ante el inminente secuestro por parte de miembros de la Armada Argentina, la Guerra Sucia Argentina, que algunos conocen, habíamos podido huir y exiliarnos en Venezuela, donde el miedo generó una adaptación forzada como forma de supervivencia. También comprendí que el temor siempre había estado escondido y solamente una nueva inmigración, ya de Venezuela a España, esta vez querida, decidida por mí, fue capaz de sacarlo a la luz. La noche se alargó y recordé el compromiso con mi hija de acompañarla al ginecólogo a la mañana siguiente, razón por la cual, en lugar de tomar el tren de las 7:30 a la oficina, tenía que tomar el de las 6:30 para poder trabajar unas horas antes y ausentarme a las 10 de la mañana. Llegué a la estación de trenes de Atocha de noche. La estación de todos los días lucía totalmente nueva para mí. Podía ver la amplitud de los espacios, la escasa luz, la gente diferente. En lugar de coquetas oficinistas, había una mayoría de trabajadores alterados, desalineados. Yo me movía con los ojos muy abiertos, como se observa por primera vez algo muy importante.
Sentí una paz muy grande, como si algo adentro mío fuera cálido y tranquilo. Aquel cambio de horario me salvó de vivir el atentado con bombas en Atocha que se produjo a la hora en que yo tomaba el tren cotidianamente, ¿no? Sí. Por mi culpa. Otra. 2005. Honorable cambio. En esa oportunidad tenía que oficiar la ceremonia de imposición. ¿La han visto en el librito de ceremonia? Lo hemos hecho. ¿La habéis hecho? Yo estaba realmente muy preocupada, ya que tenía miedo de no poder realizar lo que se esperara de mí. Además me daba cuenta que cuanto más nerviosa me ponía, mi tensión y mi bloqueo aumentaban y las posibilidades de realizar la ceremonia correctamente se alejaban cada vez más. Decidí seguir la sugerencia de una gran amiga, de Mariana, prepararme con lo mejor de mí, asearme, vestirme especialmente, emplazarme como receptora de algo que era mucho más grande, más poderoso que mi personita. Yo llamé a ese emplazamiento honorable cable. Honorable cable. Cable. Como una intermediaria entre los dioses y el mundo. Cuando llegó el momento registré mucha energía en el ámbito y yo me abría a la experiencia. Sentía como la energía circulaba en mí de manera inusual a las experiencias reales con la fuerza. Me encontraba en un ámbito luminoso y al ponerme delante de cada participante que quería recibir la fuerza, pude percibirle de una manera amplia y envolvente. Entonces se me hizo evidente que cada uno de ellos necesitaba un matiz emocional específico. Uno necesitaba paz, otro fuerza, el otro humildad, y así siguió. No se trataba de un razonamiento, sino de una captación de la necesidad de ese ser humano. Al imponer las manos, la energía fluía con ese matiz en particular. Posteriormente, durante el intercambio, pude comprobar que efectivamente ese matiz era muy necesario para cada uno de ellos y lo habían percibido con claridad, sin conocer mi experiencia. Años más tarde, cuando en la comunidad de los amigos, el mensaje de Silo, nos propusimos experimentar con la ceremonia de disposición, pude rescatar esa experiencia y verificar que en esas situaciones puedo captar esa necesidad esencial del otro con mucha claridad. Vamos a invitar a la salida. Sí, ¿no? Encantada. Porque a veces uno mismo ni se la conoce. No se da cuenta, a veces no tiene cómo describirlo, cómo decirlo. Y hablar del 2007, que yo le llamo conciencia lúcida. Esto es lo que escribí en el momento que terminó la experiencia. El yo se apaga suavemente. Van desapareciendo los comentarios sobre la experiencia. Mi periodista interno. Es decir, todo el tiempo hay algo. Como también la visión y la comprensión limitada. Me encuentro frente a otro espacio mental. La conciencia se abre como recibiendo o presenciando eso. Lo que mira es libre, lúcido. Puedo volver al yo, como si bajara, pero aquello permanece. Esa conciencia está relacionada conmigo, parte de mí, pero no soy yo. Tiene una dimensión afectiva de liviandad, de libertad, pero es conciencia lúcida. En ocasiones anteriores había experimentado la presencia de un ámbito de lucidez y cómo se apaga suavemente en mí. La diferencia con esta experiencia es que ahora surge esa otra mirada lúcida que permanece aún cuando bajo al yo. Aún cuando bajo al yo, otra vez estoy en mi cabezota. Eso está. Eso sigue. Por el tiempo, sí, aclaremos. Entonces, ¿muy aburrido? No, por Dios. Ahora sí se viene lo aburrido en serio. Se acabaron de experiencias. Se acaba la experiencia, ahora viene qué pienso de la experiencia. Bla, bla, bla. ¿Cómo hago
en la actualidad ese contacto o intento de acceso a lo profundo. La forma más repetitiva, querida y simple que tengo es entrar en contacto con la fuerza, tal como se describe en el mensaje. Mientras la fuerza se va expresando en mí, pido ayuda a mi guía para que me ayude a ir al hogar, así lo llamo yo, a ese sitio tan querido y anhelado desde siempre. Luego realizo unos pocos pasos de la disciplina morfológica, apago suavemente el yo, dejando que surja el anhelo o la fuerte necesidad de ver lo profundo. Entonces me dejo ir y ya no sé qué pasa durante ese instante o ese rato. Y al regresar lo vuelvo a intentar una y otra vez. Desde luego yo he intentado formas más complicadas, pedidos más explícitos, mejor pensados, pero lamentablemente todos esos intentos me dejaban el sabor de una bonita entelequia, bla 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 bla, como sin corazón, como si intentase vivir una teoría ajena, de manera que he ido simplificando el proceso hasta llegar a la forma actual. Reiteradamente al meditar sobre estas experiencias me han surgido varias preguntas. ¿Cómo definirlas? ¿A qué ámbito accedo? ¿Acaso accedo a lo profundo? ¿Y cómo saberlo? Para ello consulté lo dicho por sí. Aquí viene, página y media, 2 páginas. Tú dale. ¿Sí? Seguro. Bien. En la charla del 2005, siglo siguiente, la experiencia básica de gran calibre, de gran fuerza, esa experiencia de búsqueda, o como quieras llamarla, esa es la que cuenta. No estamos hablando de cualquier experiencia, estamos hablando de las experiencias que podríamos llamar trascendentales. Para decir que no son experiencias cotidianas, aunque peguen en lo cotidiano, pero son esas experiencias que no se encuentran en el quehacer diario. Se encuentran en otra región, como si fuera otro espacio mental. En otro espacio mental, en otro tiempo mental. Experiencias que tienen un sabor a cosas muy antiguas, experiencias que tienen sabor a cosas de tu niñez, experiencias a un tiempito raro, un espacio raro. No son las experiencias cotidianas. Todo eso se mueve en experiencias que no son las cotidianas. Y esto es así, no son cotidianas. Son muy inútiles cotidianamente. Pero es muy cierto, se pueden potenciar esas experiencias no cotidianas que trascienden lo cotidiano, lo trascienden en su tiempo y en su espacio. De eso tratan esas experiencias que conectan a la gente en una misma base trascendente que trasciende lo cotidiano. Eso, bien visto, puede tener mucha gracia. A ver, verlo de otra perspectiva, crear ámbitos mentales en los que se potencie la experiencia trascendente, donde participe la gente de una misma experiencia ceremonial. Esta es la parte más larga, pero ahora vienen más pequeñas. En su charla con mensajeros del 20 de abril de 2003, sí lo dice. El mensaje tiene que ver con lo sagrado. Nosotros estamos hablando de otra dimensión, de lo profundo. Usted no sabe qué es lo profundo, pero sí puede tener contacto con ello. Eso va en una dirección más pesada, más mística. En el 2002, agosto 22, ceremonias en Madrid. Esa síntesis, este mensaje responde a un llamado muy profundo y muy antiguo que se viene haciendo cada vez con más fuerza a medida que aumentan los acontecimientos cada vez más complejos en nuestro mundo. Pero además de ser la respuesta a un llamado, este mensaje es personalmente una pequeña contribución y una retribución a todas las cosas buenas que hemos recibido de la gente en distintas partes del mundo. Y por último, capítulo 2, accesos a puntos de escuela. Querer ir a un mundo que no sea el cotidiano, de realidades más altas, un mundo que se quiera alcanzar con una intuición de ese mundo. Después de leer todo eso, yo seguía sin aclararme. Entonces, he consultado también una monografía de Fernando García que dice Terminología de Escuela, Encuadre y Vocabulario, primera edición 2012, que son puras definiciones. Y él dice, ¿qué es lo sagrado? Lo sagrado
son significados profundos que se traducen. Lo sagrado no es el registro de lo divino, sin por ello afirmar o negar lo divino. Se habla de lo sagrado y no de Dios, dioses, divinidad, cuando se habla de la interioridad de la conciencia. Esto es casi una metáfora. Es posible registrar lo sagrado cuando se incursiona en el ámbito de lo profundo. Ver profundo. Ver profundo. Lo profundo del espacio de representación, también llamado sí mismo, en alguna corriente psicológica contemporánea, no es exactamente un contenido de conciencia, es un estado, o tal vez otro nivel de conciencia, diferente de los de vigilia, semi-sueño y sueño. Es un nivel de internalización de la conciencia en el espacio de representación. Está difícil. En esa internalización irrumpe aquello que siempre está escondido, cubierto por el ruido de la conciencia. Es en lo profundo donde se encuentran las experiencias de los espacios y los tiempos sagrados, en otras palabras, lo profundo se encuentra en la raíz de toda mística y de todo sentimiento religioso. Vale. Entonces, ¿qué hago yo con todo eso? Conclusión. Al estudiar y meditar sobre estos y muchos otros materiales, pude comprender que solo en algunas experiencias había rozado esos espacios. Y llegué cerquita. En ocasiones pareciera que he conectado con lo sagrado. Me queda claro que dichas experiencias dan sentido a mi vida y me impulsan, pero eso no significa que llegase a lo profundo. Además, al estudiar, se hizo evidente mi propio interés. Es decir, ¿por qué estaba haciendo todo eso? Estudiar, querer definir toda esa cuestión. Mi imperiosa necesidad de tener garantías, hitos e indicadores. Comprendí que mi limitada cabeza racional se siente perdida cuando se encuentra en un camino sin semáforos, autovías, kilómetros o carteles. He llegado a la conclusión que este proceso es un emplazarse, es un intuir eso, y sobre todo un querer. Y a mi pobre cabeza racional solo le queda decirme: es bastante probable que ocasionalmente accedas a lo profundo. Cuando le pregunté al negro cuáles eran los indicadores del surgimiento del espíritu, en Toledo me contestó que uno lo sabe, el que lo vive lo sabe. Y luego explicó que no había tales indicadores, relacionando en su explicación tal necesidad de referencias con la frase anarquista ni Dios ni amo. Al reflexionar sobre sus palabras, yo llegué a la conclusión que detrás de mi pregunta había precisamente esa exigencia de garantías, un querer promesas de vida eterna, y que tanto sufrimiento han generado en ocasiones, ¿no? Y comprendí que ese camino debía emprenderse por amor, por necesidad y no por dependencia o por fanatismo. Esa es la parte de las experiencias. Hacemos una pausa, como lo vieron. Sí, interesante todo lo que has dicho. Y vamos, voy a decirte que no las experiencias que no se repiten, pero el vehículo de las experiencias sí. Y el querer saber más, y el rozar lo profundo, y el saber más por qué es, todo eso me parece muy interesante. Y luego, claro, ya depende en cada momento a dónde puedes llegar, y lo que puedes, o sea, que te sientas satisfecho por ello, ya es suficiente, creo. Sí, eso pasa un pasazo. Es un poquito en lo que te he seguido de sentido, pero vamos, que he comprendido perfectamente. O sea, que esa búsqueda pues es algo consustancial al humano. Y la idea de lo sagrado también, con lo profundo, es como un sello que parece que llevamos, por lo menos muchos humanos, porque yo creo que todos. Porque no damos cuenta. Sí, Sí, pero cuando vienen experiencias, como diría
experiencias muy fuertes que fuera de lo cotidiano te surge eso rapidísimamente, esa necesidad de lo profundo y lo sagrado. Pero también es como que esas experiencias nunca se olvidan, aunque duran poco, pero impactan, ¿verdad? Y no están olvidadas. Pero el impacto permanece. Sí, sí, es muy difícil, no se olvida, no es difícil de olvidar, es que siempre te acuerdas. Los detalles que no se borran. Claro. Y la cabecita racional, ahí está. Te levantas con ella, te acuestas con ella y es difícil salir de ese espacio-tiempo que originan otros tipos de conciencia. Pero se produce. En realidad uno cree vivir en un mundo que no es la vida verdadera. Claro. Se olvida de lo que verdaderamente a uno le hace vivir muchas veces en lo cotidiano, sin que se olviden del todo las experiencias, porque son experiencias que cambian tu vida. Entonces, cambian muchas cosas en lo cotidiano con una pequeña experiencia. Hay algunas inconformistas que querrían cambiar, dar la vuelta a las cosas de un día para otro, pero claro, es que eso no se puede. Claro. Más que eso es avanzar más deprisa, que ya no te queda demasiado tiempo. No, sí. Cada vez que se va cumpliendo edad, y tener esa sensación de necesidad auténtica, Sí. y de que el camino ya no es, tiene un toque. No está largo, sí. Y quería preguntar, Angélica, en algunas de esas experiencias, hablas de una experiencia que tuviste con el yo, como que te mirabas. ¿En algunas de esas experiencias has tenido el registro de suspensión del yo? Sí. ¿Sí? ¿En esa? Claramente, en eso, con claridad. Porque además cuando entrar al yo, veía cómo trabajaba en el sueño, salía, se miraba de afuera. Pero no había un yo observador ahí siempre. No. Lo que miraba era una mirada consciente, con comprensión, pero no era una mirada, una meditación del yo diciendo, vaya, mira, así como pienso normalmente, no. No, Era otra cosa que miraba. Era otro nivel de conciencia. Y además era una mirada con comprensión, no había valoración, no había... Entonces era auténtico, si no era análisis ni evaluación. ¿Pero te acuerdas perfectamente de la experiencia o es la traducción que haces después de la experiencia? No, en ese momento yo recuerdo el registro de la experiencia, y que esa mirada comprendía y aceptaba el yo tal cual era, es decir, así es como es lo que es. Ya. Eso es el yo, con sus asuntillos. Y después la consulté con varias personas que referencias para mí, y dije esto qué es. Y la respuesta que obtuve fue conciencia lúcida. Eso es conciencia lúcida. Está bien descrito como conciencia lúcida. Por eso dicen que, ahora lo vamos a ver, cuando se habla de entrar a lo profundo, dice que antes de entrar a lo profundo hay conciencia lúcida. Por lo tanto yo digo, si yo he llegado a la conciencia lúcida, a las puertas llegué. ¿Qué pasa después? Pasa otra cosa, pero digamos como que estaba en el camino correcto. Pero es muy desapasionada esa mirada. Lo que es muy lindo, según tú vas haciendo todos tus relatos, ¿no? Como que yo me quedo diciendo, a mí me han pasado un montón de cosas y creo que me pasan, entre comillas, desapercibidas, ¿no? Hasta, tiene que hacer como, bueno, no es tan así la cosa, ¿no? No es tan así la cosa. Y es muy lindo porque inspira. Lo que tú estás haciendo inspira, ¿no? A mí me inspira. Sí.
Sí, bueno. Yo creo que todo el mundo, mucha gente que pasa estas mismas cosas, con Sí, un pero- matiz o con otro. Uno tiende a no darle importancia, a que no ha pasado gran cosa, y uno dice, bueno, no es tan así, ¿no? Es importante rescatar, porque con eso es el peldaño para seguir subiendo, ¿no? Bueno, le damos entonces a las traducciones. ¿Qué pasa en vida cotidiana? ¿Qué pasa después? No teniendo claro los ámbitos a los que accede, bueno, en la mayoría de los casos, es aún más temerario suponer que ciertas experiencias son traducciones de aquí. Si no sé a dónde llego, ¿cómo voy a decir que esto es traducción de algo? Pero bueno, lo que pasa es que después de esas experiencias de no se sabe a dónde llegan, pasan cosas. Entonces ahora vamos a hablar de las cosas que pasan. No obstante, reconozco que ocasionalmente se expresa en mi vida una carga, una fuerza que identifico como diferente de mis capacidades normales, con un voltaje llamativo que no registro como mío. Estas experiencias no son de contacto con algo más, sino que son cotidianas, pero con un marcado tinte diferente. Adopto actitudes llamativas para mi conducta normal, o bien soy capaz de expresarme en formas totalmente inusuales. Bueno, se supone que previo a esto yo me conozco bastante bien. Si no fuera así, sencillamente tuve un cambio hormonal, me vino la menopausia, comí de más y me pasan cosas y reacciono distinta. Pero se supone que yo me conozco lo suficiente para decir, este es mi rango normal y esto ya está raro. La gama es muy amplia, desde suaves comprensiones hasta una enorme bondad, desde irónicas críticas hasta el fanatismo avasallante. ¿Cómo saber entonces cuáles son las traducciones del algo más, suponiendo que hubiese llegado al algo más? Más aún, dada la diversidad de las experiencias, algunas inclinaban hacia la coherencia y otras inclinaban a la contradicción. Todas ellas provenían de contextos muy diferentes y al tratar de ordenar lo vivido, yo me formulé la siguiente hipótesis. Puedo identificar como transmisiones de lo sagrado a ciertas experiencias de gran carga energética que se inclinan hacia la bondad o la intolerancia, dependiendo en gran medida de la fuerza de las contradicciones o las reconciliaciones vigentes en ese momento. Esta hipótesis resultó falsa. Pero bueno, en ese momento yo dije, venga, si yo contacto con algo más, traduzco con bondad o intolerancia dependiendo si estoy sufriendo mucho, si tengo mucha contradicción o si me he reconciliado mucho. Esa era inicialmente la hipótesis. No es tan sencillo ni automático como creer que dada muchas contradicciones o muchas reconciliaciones, la traducción será positiva o negativa. Somos mucho más que algo binario y mi experiencia lo confirma. Por ejemplo, en momentos de gran sufrimiento he tenido la clara iluminación de necesitar superar ese sufrimiento con gran bondad hacia mí mismo, antes de acometer trabajos energéticos de gran bondad. Pero también en momentos de gran inestabilidad interna, luego de haber logrado reconciliaciones importantes, ha bastado un despiste atencional para que un acceso de virus de altura me llevara al enjuiciamiento y a la corrección del mundo, convirtiéndolo en mi cruzada fanática del momento, afortunadamente breve. Entonces yo intento clasificar las experiencias ubicando primero los dos extremos y luego la del medio. Transmitiendo con intolerancia. En el 74, al insistir tenazmente con las prácticas energéticas, llegué a un estancamiento de la experiencia que yo registraba como un freno, como un tope. Me encontraba en un amplio espacio mental con mucha carga frente a un ámbito superior o cualitativamente más sutil, frente al cual yo experimentaba gran humildad. No pasando más nada después.
Una y otra vez se repetía el proceso. Simultáneamente, aumentaba mi desprecio por mi vida cotidiana. Estamos hablando de intolerancia, considerándola como banal, superficial e inclusive ajena a lo realmente importante. Yo me deslizaba por mi vida como un fantasma, anhelando el momento de estar tranquila en casa para repetir mi experiencia. Como la parálisis del proceso me intrigaba mucho, comencé a sospechar que quizás estaba relacionada con mi vida cotidiana. Al enfrentarla y analizarla, se hizo evidente que en muchos ámbitos yo sufría aguantando situaciones de conflicto. No se trataba de una gran contradicción aislada, sino de muchas contradicciones mantenidas en diferentes situaciones, como si se tratara de un círculo de sufrimiento dentro del cual yo me sentía amenazada y escapada. Entonces tuve que reconocer que mi pasión por lo trascendente tenía un alto componente de fuga del sufrimiento y que si quería avanzar no quedaba otro camino que comenzar a transformar mi despreciable vida en una construcción digna de ser amada. Ese aprendizaje me dejó como regalo un afinado olfato para las situaciones contradictorias asociadas a ciertos desprecios llamativos. Cada vez que huelo desprecio, yo busco, ¿qué hay detrás? Otra traducción con intolerancia. En ocasiones de cierta preeminencia, he sufrido algunos ataques de virus de altura. Suelen comenzar con una dosis de escándalo al enterarme de conductas impropias de otros, pero nunca de mí mismo, claro. Cuando en una situación dada alguien hace algo que considero inapropiado. Esto puede producir en mí solo un fruncimiento de nariz, o en otras ocasiones el claro registro que no puede permitirse semejante situación y escandalizarme por las consecuencias de la vida. Súbitamente, ese aspecto de ese ser humano comienza a agrandarse. Lo que podría ser solo una faceta de alguien se transforma en la conducta inapropiada, el algo inconcebible, y ese efecto lupa crece y crece. En estos momentos me encuentro a un paso de declarar la guerra santa, contra los pecadores, claro, y elaboro complicadas formas de esclarecimiento y corrección. Desde luego puedo esgrimir una larga cantidad de materiales doctrinarios que identifican claramente el error que se está cometiendo. Mi visión de la situación es que es necesario reordenar las cosas y aparecen nítidamente los bandos de los acertados y los equivocados. Como me muevo entre gente, amigos y compañeros, yo suelo intercambiar sobre el escándalo en particular y aumenta la intensidad de la Guerra Santa. Ya no solo se trata de bandos, sino que el paisaje humano a mi alrededor se organiza estamentalmente. Mi mirada distingue una gama vertical de niveles, desde los admirables, los quizás admirables, los neutros y los asquerosos, opuestos a mi cruzada. Lamentablemente yo no salgo fácilmente de estas perspectivas, pero afortunadamente, debido a mi inmersión en diferentes grupos, siempre aparece alguien cercano que actúa como la antirreferencia. Es decir, alguien que comparte mi virus, que exagera la corrección del mal hasta hacerlo ridículo a mis ojos. Ese es el momento en que se cae la venda de mis ojos y me pregunto por el peculiar teñido personal que estoy haciendo de la situación. Ojalá fueran más frecuentes las oportunidades en que, sin mediar un ejemplo exagerado del otro, he podido advertir y reconocer como violentos mis propios registros y, al caer en cuenta, comenzar el largo proceso de desmantelar mi armado fanático. Es necesario aclarar que la rigidez de visión es una vieja compañera. Llevo varias décadas tratando de flexibilizar mi forma de ver el mundo. Yo provengo de un paisaje donde solo existía el blanco y el negro, sin ningún matiz intermedio. Al rebelarme contra el sufrimiento que causa esa forma de estar en el mundo, descubrí que lo llevaba dentro.
y comencé un largo intento de superarlo que en ocasiones hace saltar varias alarmas cuando el fanatismo resurge de mis cenizas interiores. Al meditar sobre esas situaciones advierto con claridad que se producen en momentos de fuerte inestabilidad. No se producen en momentos de contradicción, no es que yo esté atormentado, no. Son momentos en que inestables, en que tengo que empezar cosas nuevas, en que no sé cómo moverme. Pero no necesariamente por esquivar contradicciones, sino precisamente luego de enfrentar conflictos en el proceso de intentar dar nuevas respuestas. En esos momentos de fragilidad soy propensa a caer en la escandalitis. En cambio, cuando estoy segura de mí misma, veo los escándalos como simples errores. Estos son como dos ejemplos para mí claros de intolerancia. Ahora vamos al otro, la bondad. Y seguramente vais a reconocer esto. Vale. En el 2015 nació mi segundo nieto, que experimentó dificultades para dormir, como tantos otros niños del mundo. Al ser una abuela novata, yo ignoraba lo delicioso de dar con total libertad que es propio de esa situación. Con los hijos el amor siempre estuvo teñido de responsabilidad. Aunque jugué, canté y bailé con ellos, también estuve pendiente de brindar la comida, la ropa, los medicamentos si fuera el caso, ayudar escolarmente y construir un ámbito emotivo, alegre, cariñoso. Al carecer de referencias o intercambios, me las ingenié estudiando y meditando sobre las consecuencias de mis acciones, restando energía al disfrute emocional de la maternidad. Pero con los nietos pude deleitarme con el instante, descartando toda copresencia que no fuese disfrutar la relación con ese pequeñajo y hacerlo por el que me da la gana. Esa ausencia de responsabilidad propia de un abuelo me permitió crear nuevas formas de relación. Descubrimos que al niño le gustaba una canción de cuna en particular. Curiosamente, el himno del club de fútbol. Pero solo se dormía si se lo cantaba a su abuelo. Entonces, con la misma tonada, con la misma tonada, inventé un canto con todos mis deseos para él. Que sea feliz, que tenga una larga vida, que ame su vida, etc. Mientras cantaba, la fuerza salía de mí, brindando protección pequeñas. Fluyendo con suavidad, la paz me rodeaba, acunándolo, y de esa forma podía pasarme largas horas, cantando y protegiendo. No importaba si estaba cansada o no, cuando comenzaba a cantar todo se volvía fácil. Por cierto, se dormía con facilidad. Y en esos momentos se han convertido en mi propia referencia de bondad. Otro ejemplo de transmitir con bondad es, en el 2010, detectaron a mi madre, de 93 años en Argentina, un cáncer con metástasis en fase terminal. Afortunadamente había podido viajar en enero y pude despedirme de ella, aunque solo conectábamos en breves instantes y el resto del tiempo su mente volaba sin reconocerla. No obstante, cuando me sentaba a su lado y le brindaba mucho bienestar, ella respondía al tiempo mirándome con ojos lúcidos e invitando a ver mis fotos de infancia. Decidí ayudarla en el tránsito de la única forma a mi alcance, pidiendo por ella a distancia. Yo estaba acá. Comenzaba por acceder a lo profundo con el claro propósito de ayudar a mi madre. Cuando terminaba la experiencia, me proyectaba imaginariamente a su habitación en Buenos Aires y le envolvía en amor, como acunando a una pequeña oruga luminosa antes de transmutar como mariposa. Me quedaba con ella un buen rato y luego regresaba. Me llamó mucho la atención el enorme voltaje de la fuerza, una intensidad a la que estoy poco acostumbrada, a pesar de trabajar con la fuerza diariamente. En esos momentos era como tener un cañón en el pecho. Según mi familia y su cuidadora, mi madre murió sin sobresaltos ni dolor, sumida en un profundo sueño. Transmisiones intermedias, si es que son transmisiones.
En momentos de aparente estancamiento he descubierto una nueva agilidad emotiva y la posibilidad de cambiar estados de ánimo pesimistas, como la resignación o el cansancio depresivo, que solían tener cierta fijeza anteriormente, y cambiarla por estados más livianos y energéticos con solo advertirlos y rechazar esa experiencia de vivir a medias. Eso, tan normal, es totalmente nuevo para mí. Mi característica tosudez suele ir acompañada de climas que perduran mucho tiempo. Cuando yo estoy resignada, me resigno largo. O me resignaba. Yo he podido cambiarlo. La capacidad de advertir cómo malgasto mi vida sufriendo, decidir no me aguanto esto y poder cambiar el chip súbitamente es un regalo existencial. Tampoco es que me pase tan a menudo, pero me va a pasar. Otra. Siempre ha sido divertido poder romper o superar mis propias rutinas emocionales. Es necesario aclarar que mi gama emocional característica es más bien suave, con muchos matices sentimentales, pero una enorme escasez pasional. Salvo cuando la ira me hace ver todo rojo y se disipa casi instantáneamente. Dada esta situación inicial, disfruté enormemente la crianza de mis hijos, ya que posibilitaba experimentar y regodearme con situaciones emocionales locas diferentes, desde hacer carreras de gateo con ellos hasta bailar rock and roll con acrobacia. Esas expansiones de delirante alegría payasesca fueron ocasionales joyas de relación durante sus infancias. Desde este punto de vista, la vida se vuelve muy aburrida cuando ellos crecen y somos una familia de adultos. No obstante, cuando el entorno se vuelve serio, aparecen los nietos brindando nuevas posibilidades. Cuando descubrimos que el ocasional mal humor de mi nieto de 7 meses de edad se transformaba con la música, decidimos investigar las diferentes músicas y advertimos que la ópera producía el esperado cambio emotivo. Mi intuición me decía que el niño experimentaba tensiones que no lograba canalizar catárticamente. Según mi atrevida teoría, la fuerza de la pasión musical permitía orientar las tensiones en una catarsis artística en lugar de lloriqueo prolongado. En vista de que nos gusta cantar, sin público que critique, porque yo no soy tan valiente como algunos amigos, realizamos sesiones de ópera a voz en cuello con todo el volumen posible en un parque cercano y constatamos con gran sorpresa que el niño se sumaba al canto, entonaba las notas y copiaba los ademanes. También comprobamos que luego de la sesión tenía un excelente estado de ánimo. Me crié en un paisaje de telenovelas, de bandos, con víctimas y opresores muy claros. Por ende, cuando hay una dificultad y alguien sufre algún tipo de violencia, mi primera reacción es conmoverme, luego sentir indignación y finalmente lanzarme a la degradación del opresor o quien ejerce la violencia. La fórmula suele ser: ¿quién lo hizo? ¿Quién es el culpable? Yo te ayudo, vamos a ir a mi lado. Desde luego, suena raro. No, lo vamos a eliminar. Desde luego, suena cotidiano. Yo he aprendido a disfrazar ese tipo de identificación de muchas formas. Yo puedo aparentar ecuanimidad, sí, solo en contadas ocasiones, tener una canje en el otro, que me ayuda a ver cómo puedo resolver esa difícil situación. Pero lo cotidiano es la aparición de los sentimientos de conmoción e indignación. Por eso me ha sorprendido tener una reacción diferente al presenciar violencia verbal, ya sea con insultos o gritos. Recientemente me ha pasado que he estado inmersa en situaciones donde aparece la violencia verbal, y la he identificado con claridad, sin que hubiese la respuesta emotiva tradicional, y en lugar de pensar ¡qué cabrón!, me quedo observando la situación, percibiendo cada detalle de la misma, viendo cómo la supuesta víctima reacciona con aún más violencia,
o no, mientras experimento yo una gran calma, como si todo fuese en cámara lenta. No se trata de un bloqueo, de lo que desafortunadamente también tenemos, sino de comprensión. Mientras observo, voy barajando distintas posibles conductas que puedo emplear y luego ejecuto la más apropiada. En resumidas cuentas, estoy hablando de la acción oportuna sin que aparezca la identificación o el abandonamiento. Y para mí eso es muy, muy, muy bueno. Bueno, hasta ahí las experiencias de la intolerancia a la bondad y algo que parece intermedio. Me pregunto, ¿qué tienen en común estas experiencias y cuáles son sus diferencias? Al parecer, todas tienen en común la rareza, ser diferentes de mi cotidianidad. Más energía de la que dispongo aún en trabajos energéticos, más posibilidades emocionales o conductuales, cambios en la visión del mundo, más rigidez en la visión o mayor perspectiva de la situación. Por otro lado, la dirección de la energía era un abanico enorme de un extremo al otro. Asimismo, las situaciones con respecto a contradicción y unidad también variaban enormemente. Muchas supuestas traducciones erróneas que generaban violencia en mí tenían que ver con situaciones de inestabilidad e inseguridad. Pero se me hizo patente que mi hipótesis inicial, aquello, sobre la incidencia de las contradicciones o las reconciliaciones vigentes en un momento determinado, determinando la orientación de las traducciones hacia la bondad o la intolerancia, era una hipótesis muy limitada, que con eso no se puede avanzar. Semejante hipótesis no bastaba para explicar la orientación de esas vivencias. Entonces comencé a reflexionar cómo se modulaban esas traducciones, o dicho de otro modo. ¿Quién determina la orientación? ¿Qué? ¿Quién? La respuesta evidente es que la única persona que determinaba la orientación era mi único y peculiar yo. Cómo el yo tomaba una dirección a favor o en contra de la vida era un nuevo motivo de estudio. Antes de ahondar sobre ese tema me pregunté nuevamente cómo saber si se trata de traducciones de algo más, o son simplemente vivencias características de alguien cuya vida evoluciona, cambia, se transforma. Seguramente muchas de estas experiencias son compartidas por una gran cantidad de personas, sin que eso signifique que todos traducimos lo sagrado. O quizás sea la inversa. ¿Acaso lo sagrado se está expresando en la vida de tanta gente sin ser identificado? Ante semejante duda decidí consultar lo dicho por sí en diferentes momentos respecto al tema de personas. Nos quedan 4 páginas. ¿Aguanta? A ver, ¿qué dijo Sela? En la charla con mensajeros de marzo, Me voy a cambiar me da mucho en la cabeza y voy a terminar con dolor. por supuesto, donde sea más cómodo también. Sí, no, allí no. O sea, ya que de punto en la cabeza Qué bueno. Sí, bueno. El 3 de septiembre de 2005, de marzo, Italia, ¿qué es la bondad? Y sobre la bondad, ¿qué podría decirse de la bondad? ¿Qué se experimenta como una reconciliación con uno mismo, aunque se refiere a los otros? Así como se experimenta el odio, lo opuesto a la reconciliación, a la bondad. El odio te lleva a una tensión tal que exige una catarsis. Una tensión inaguantable en donde no soportas al otro, donde quieres hacer desaparecer al otro. En la bondad se amplía el otro y en él te reconoces y eso te reconcilia. Y ese es un registro emotivo. El otro caso es un registro de disolución, de desintegración. Y cuando eso pasa lo recuerdas como algo desintegrador, como algo malo que te pasó. Y cuando sucede lo otro, cuando recuerdas un acto de bondad que has producido, lo traes a la memoria y te sirve hoy. Eso es lo que tú necesitas recordar, lo bueno que has hecho. Y eso es lo que te invita a hacer esas cosas buenas en el futuro.
Si hubiera alma, esa alma trabajaría con fuerzas que van produciendo una cierta unidad o fuerzas que se contraponen, que se oponen entre sí. También en el 2005, pero en julio, Silva habló con la sala Chile en Tulquén y dijo: alucinación, esas cosas se pueden traducir muy mal. Y siempre vas a traducir, aunque sean señales de los dioses. Puedes traducir de cualquier modo y detrás de eso vas a una guerra santa, por ejemplo. Así que ojo con esas traducciones. Estamos hablando de fenómenos que tienen que ver con conjuntos humanos y que son traducidos de cualquier modo. Dependen del fenómeno histórico-cultural en que está la gente, del campo de copresencias en que está la gente. En el campo actual en que vive la gente, en que ha sufrido todo tipo de cosas, ¿tú crees que algo interesante pueda ser traducido positivamente? Algo de gran potencia interna podría traducirse de un modo muy negativo. ¿Qué me dices de ese libro? ¿En qué momento histórico aparecen esas cosas? De gran desorientación. El ambiente actual es un ambiente cargado de negatividad. Eso de la traducción de esos fenómenos no es el fenómeno mismo. Tú le pones salsa, tú le pones dirección. Es un lío porque el campo en que se dan estas cosas está muy perturbado. Y también en el 2005, el 29 de junio, con mensajeros de la Cazadora en Moreno, Buenos Aires, habló de traducción de las señales. La pregunta fue: ¿podrías explicar cómo es aquello de que ojalá la señal sea traducida con bondad? No, esas cosas son muy complicadas. Hay gente que interpreta ciertas señales como si vinieran del mismo Dios. Puede ser también que lo estés traduciendo mal. No lo des todo tan por cierto, tan seguro, como si fuese la única verdad. Uno tiene de esos impulsos no la esencia misma del impulso, sino la traducción, que puede ser más o menos errónea o correcta. Estas señales son traducciones. No te confíes tanto en esas certezas internas, que pueden hacer una cosa, no puedes hacer una cosa fanática de esa señal. Como en los sueños. No vayas a creer que son un reflejo exacto de tus impulsos viscerales. Llegan al espacio como imágenes, pero no creas que son certezas esas imágenes. Hay problemas de conciencia con todo eso. Aquello tiene que ver con lo que un místico descubrió. No sé quién era el místico. Lo leo y a ver si alguien lo sabe. Él se preguntó cómo hacer para diferenciar cuando las señales provenían de Dios y cuando del diablo. Él se decía: supongamos que recibo impulsos de Dios y del diablo. San Agustín. Es San Agustín, ¿no? Pero el diablo es tan vivaracho que me lo va a presentar cambiado. Podría confundirla haciéndose pasar por Dios. Lo más interesante de este místico es que él descubrió un modo para discernir de dónde provenían esas señales, esos mensajes. Y era, él lo decía con otras palabras, claro, por el registro que los acompañaba. El que no venía de Dios dejaba un registro de violencia interna. Era indudable que eso no podía venir de Dios. Él notaba que si había que matar a otros para que reinara Dios en la tierra, eso venía de otro lado, tenía un inconfundible sabor a violencia interna. Muy interesante aquel señor que descubrió eso. Entonces, lo de la señal. Pues tú captas algo y tu conciencia lo traduce. Lo que se representa entonces no es la realidad, sino una traducción de la realidad. Y alguien podría decir que Dios le ordenó liquidar a no sé cuántos, que recibió ese mensaje. Por eso se ha dicho esto de que ojalá se hagan bien las cosas y se pueda traducir la señal con bondad. Los fanatismos y todo aquello que viene de traducir erróneamente. Conclusión mía, en vista de esto. Nuevamente estas lecturas me aclararon en primer lugar que no todas mis experiencias son traducciones de los ángeles. Solo en contados casos, por la sobrecarga o inusual conducta que se genera, se podría aceptar racionalmente que se trata de una traducción. También me queda claro que poco me importa saber el origen de una experiencia, siempre y cuando no me incite a la guerra santa. En segundo lugar, y más importante,
tengo muy claro que soy el honorable elemento transmisor y puedo modular en más de un sentido ese potencial, esa percepción del otro o ese descubrimiento. De esa forma puedo desarrollar conductas, juicios o posibilidades que favorezcan o entorpezcan a otros. La orientación hacia la coherencia o la violencia es elegida por mí, a veces con gran lucidez, en esos curiosos remansos en que existe libertad de elegir. No me refiero a los momentos de plenitud o de satisfacción, sino momentos en que el ensueño deja de cicatrices. Por ejemplo, estando exilado, interrumpido el proyecto ese momento, con hambre, carente de familia y de pareja, me sentí en el aire y tenía varias alternativas: resentirme, quedarme en la nostalgia o mirar al futuro. Me pregunté qué vida quería tener. Me respondí que quería transmitir a gente lo mejor de mí, quería generar una nueva familia con nuevos lazos, quería un compañero para organizar todo aquello y necesitaba trabajar para sustentar el proyecto. Fue un nuevo ensueño muy ambicioso, pero coherente, que se convirtió en proyecto y guió mi vida durante varios años. Cuando se cumplió me dejó el sabor de haber emprendido un nuevo camino. Pero no solo cuentan esos momentos de libertad donde he podido optar por un camino o por otro. Ahí era claro. Las grandes opciones que se presentan en los momentos críticos, sino esa larguísima secuencia de opciones cotidianas, donde elijo seguir enojada o busco la libertad, donde prefiero seguir ensimismada en lugar de abrir los ojos a los que me rodean. Son las elecciones pequeñas, cotidianas, las que gota a gota van puliendo o partiendo la piedra. Me pregunto por mis espacios de libertad cotidiana y entonces caigo en cuenta que la acumulación de actos unitivos o contradictorios tienen su incidencia en el particular matiz que imprimo al innombrable, pero que mi dirección de vida es la que finalmente prima para escoger uno u otro camino. Y hay una frase muy especial que lo dice prácticamente, y es decir, nombrador de mil nombres, hacedor de sentido, transformador del mundo. Tus padres y los padres de tus padres se continúan en ti. No eres un bólido que cae, sino una brillante saeta que vuela hacia los cielos. Eres el sentido del mundo y cuando aclaras tu sentido, iluminas la tierra. Cuando pierdes tu sentido, la tierra se oscurece y el abismo se abre.